Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a actualizar el contenido del canal. Si te sirve para hacer tareas, trabajos que te dejen tus profes de esos que dicen, ¿cómo me dan lata y cómo me torturan? Con este tipo de temas, derivadas integrales que en un punto suelen ser un poco complicadas, esperemos que este video explicativo te ayude un poco. Me dice que yo puedo tener 6 derivadas. Ahorita nada más te pongo 4 porque no me alcanza el espacio. Eh, las primeras reglas o las primeras derivadas con las que tú puedes resolverlas, primero, en la primera derivada dice que tenemos la derivada número uno. Aquí, una función en x, recordemos que una función en x puede ser en un solo plano. Dice que es igual a una letra c. Esta letra c, ¿qué me quiere decir? Que es, me voy a pasar de este lado, me dice que es una constante. Puede ser un número cualquiera, puede ser número 2, puede ser un número negativo, puede ser un número fraccionario, puede ser un número, por ejemplo, una función en raíz cuadrada, raíz cúbica, pero que no contengan x. Todo número o toda constante que ya dependa de una x, que es lo que estamos viendo aquí en la derivada 2, ya no puede seguirse derivando a cero. Aquí en este caso, cuando yo tengo una constante de una derivada, me dice que esa se va a convertir en cero. Puede ser un ejemplo. Yo tengo una función, una constante puede ser 6, su derivada de esto me va a regresar cero. Por lo tanto, quiere decir que una constante, ya sea número entero, número fraccionario, número como si fuera una raíz cuadrada, siempre y cuando yo no tenga una x que me espante ahí. Bien, entonces en este caso, cuando yo tengo una derivada de una constante, me dice, o recordemos que se va a volver cero. En este caso, en la derivada 2, me dice que es una constante por otra función. Cuando yo tengo esto, me dice que en este caso es 2x. Y de aquí me salto a esta derivada que sería la derivada 4. Me dice que yo tengo una derivada de x. La derivada de x se convierte así. Se le pone un palito. Ese palito quiere decir prima. Quiere decir que es una función prima, quiere decir que es una derivada. La derivada de x quiere decir que es 1. Entonces, cuando yo ya sé cuándo es la derivada de x, me regreso al ejemplo de aquí. Primero, yo tengo una función constante por otra función que en este caso es x. Derivo esta función y me dice que queda 2 por 1. Y me dice que su derivada se va a convertir en constante. En este caso sería 2 por 1 me regresa 2. Y es por eso que se queda en la pura constante. La pregunta era que muchos, a lo mejor autores, muchos libros, muchos profesores te dicen, ¿se puede seguir derivando hasta cero? Claro que sí, porque recuerda que la derivada de una constante es cero. Tocamos la derivada número 3. En este caso la derivada número 3 me dice que es una función en x cuando x tiene un exponente. En este caso vamos a representarlo como x a la n, pero ¿cómo me queda? Me dice que este x a la n se queda de esta manera. Su derivada, esta n se baja, la x se conserva, y a este exponente le resto 1. ¿Cómo quedaría un ejemplo de esto? Me dice que es una función en x y me dice lo siguiente, que son x al cubo. Su derivada de esta función me dice que son 3x cuadrada. ¿Por qué razón? Porque al exponente le resté 1, quedándome 2. El exponente lo bajé y es así como me quedan estas derivadas. Aún no he acabado, me faltan otras dos derivadas en la cual yo puedo aplicar otro procedimiento y otro método. Voy a borrar esto de aquí para poderles representar la derivada 5 y 6. Bien, en este caso tenemos la derivada 5 que me dice que toda función en x también va a ser aquí cuando tengo una constante, una función x y un exponente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ejemplo, su derivada de esto, ¿cómo me quedaría? Yo tengo el siguiente ejemplo. Vamos a poner que sea un 2x al cuadrado. ¿Qué es lo que me dice? Que la derivada de esta función se va a convertir en lo siguiente. Multiplico constante por exponente, dándome 2 por 2, me da 4x,
¿Qué pasa con el exponente? Se aplica el proceso de la derivada anterior, que sería restarle 1. Por eso es que me queda 1 de exponente. Aquí yo no se lo puedo poner porque recuerden que los exponentes 1 no se colocan. Pero ahí tenemos el exponente 1. Con esto no hemos concluido, me falta una última derivada, pero hasta aquí vamos completando todos estos pasos. Tú, teniendo en cuenta todas estas funciones, puedes seguir derivando las que se vean después del video. En este caso tenemos lo que es derivada sexta, ya es una función combinada. Me dice que la derivada podemos encontrar una función en x y aquí podemos encontrar dos funciones, g en x más h en x. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo sería esto? Simple y sencillamente. Yo tengo un ejemplo. Me dice que esto sería un 2x al cuadrado más 2x. Lo único que me indica aquí es que al momento de derivar, recordemos ponerle un puntito, una coma arriba, que me quiere decir que es prima y es la derivada, para identificarlas. Bien, recordemos que vamos haciendo una derivada por partes. Aquí, yo lo que debo de hacer es aplicar la regla que vimos, que me dice que es la constante por el exponente. 2 por 2 me da 4x. Al exponente le tengo que restar 1, es por eso que me queda 1. Signo de más, no lo estoy quitando ni estoy afectando. De este lado, la derivada de x, como habíamos dicho, la derivada de x me da 1, entonces se va a multiplicar 2 por 1, regresándome 2. Esto de aquí lo hemos concluido, pero me dice que si también lo puedo dejar en 0, claro que sí, se puede dejar en 0. ¿De qué manera? De la siguiente. Me dice que tengo la segunda derivada, se le pone 2. 4 por 1, recordemos que la derivada de x es 1, entonces 4 por 1 me da 4. Le pongo el signo de más para representarlo. En este 2, recordemos que toda derivada de constante se vuelve 0, entonces este 2 se convierte en 0. Aquí la puedo terminar. 4 más 0 me regresa 4. ¿Y ese 4 se puede derivar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es una constante. Por lo tanto, me queda igual a 0. Y bien, como último repaso, o como recordatorio, si yo tengo una derivada que sea una función de este tipo, menos 2x, claro que sí. ¿La puedo derivar? Claro que sí puedo. Sería en este caso, menos 2 por 1 me regresa menos 2. Y recordemos que todo número que no dependa de una x es una constante. Y este número se convierte en 0. Al igual que si yo tuviera una función de este tipo, una fracción, también su derivada se convierte en 0. ¿Por qué razón? Porque es una constante. Y bien, con eso hemos concluido el tema de que son derivadas, y teniendo en mente esas 6 derivadas, podemos resolver las demás derivadas con un poco más de complejidad. Y hasta aquí damos por concluido el tema de derivadas.